hermanos, que abramos nuestra Biblia en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. San Juan, capítulo 14. Y dice la Biblia, la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le respondió, le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta aquí la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por todo lo que tú eres. Gracias, Señor, porque podemos expresar con todo nuestro corazón que no nos falta nada, Señor, porque te tenemos a ti. Gracias también porque podemos darte a ti el honor, la gloria, hablar de tu nombre y de quién eres tú, Señor, con toda la gratitud de nuestro corazón, darte a ti la ofrenda de nuestros labios y de nuestros bienes para honrarte. Y ahora, Señor, esperamos que tu palabra pueda hablarnos. Y, Señor, ponemos en este lugar central, Señor, la exposición de tus palabras, porque tu palabra misma dice que la exposición de tus palabras alumbra. Señor, solamente tú puedes quitar la ceguera de los ojos, solo tú puedes abrir el entendimiento. Señor, en esta noche queremos declarar, Padre, que si el Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, porque el Dios de este siglo, Satanás, ha cegado los ojos del entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la gloria o la faz de nuestro Señor Jesucristo. Y atamos en tu nombre todo poder, toda autoridad. Atamos en tu nombre, Señor, todo espíritu, toda potestad que ciega las mentes, que ciega los corazones, que hace, Señor, que los oídos espirituales estén tapados, que los ojos espirituales estén cegados, Señor. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oyen, pero, Señor, en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo trae libertad, rompe cadenas, desata ligaduras, abre los ojos a los ciegos, destapa los oídos de las personas para que conozcan al verdadero Salvador, y ese eres tú, Señor. Gracias te damos porque es tu palabra fuente gloriosa de bendición, y por amor de tu nombre reconozco la total insuficiencia que yo tengo. Dame la gracia y la suficiencia para poder exponer la verdad de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y damos gracias a Dios, hermanos, en esta tarde, esta noche. Venimos a lo largo de este mes, hemos visto o hablado acerca de tener una visión clara y nítida, una visión 2020, ¿no es cierto? Poder saber cuál es la voluntad de Dios y caminar en la dirección correcta, viendo lo que debemos ver y no viendo lo que no debemos ver. A veces nos encontramos con personas que no ven lo que tienen que ver y ven lo que no tienen que ver. Y por eso el primero de los mensajes tenía que ver con tener una visión clara y nítida de lo que Dios quiere para nosotros. Luego les estoy hablando acerca de 3 gritos desesperados. Tiene que ver con la dirección o con el perfil que la iglesia en este año esperamos que tenga. Caminamos en una dirección. Inexorablemente la iglesia debe caminar en una dirección, y esa dirección no la da el pastor, sino que la da la palabra de Dios. Los acontecimientos que vivimos nos ponen
cada vez más cerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Leía los titulares el día domingo, estaba leyendo a la noche o sábado a la noche, estaba leyendo los titulares de un periódico, de un diario, que hablaba de WW3, World War III, Guerra Mundial o Tercera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Un diario como La Nación, ¿no es cierto?, con editoriales serios, donde el primero o el segundo después del presidente iraní ha sido muerto por un dron, y nos encontramos con que los países que ya están todos alineados comienzan todo un movimiento político y movimiento estratégicos, en donde el mismo mundo está mirando lo que los grandes imperios están haciendo en medio de toda una situación. Me asombraba el nombre de las fuerzas especiales iraníes, que traducidas significan Jerusalén, porque Jerusalén sigue siendo el centro en la interpretación de la palabra de Dios, el centro en donde el mundo pone los ojos y en donde el Señor va a volver, porque cuando vuelva la segunda vez visible y claramente va a poner sus pies allí en la ciudad de Jerusalén. El mundo entero. Hoy hablaba con alguien y le pedí la encíclica de Bergoglio, en donde habla de que él saben que está en contra del capitalismo y de todo ese tipo de cosas por la tendencia que ha tenido siempre y que la sigue teniendo, y habla de que el camino que se está esperando es que todos los gobiernos empiecen a tener coaliciones y exista un solo gobierno. ¿No le suena a los oídos conocido todo eso? No, ya no necesita el chip, se está implementando la palma de la mano para pagar, para poder, Amazon, distintas empresas internacionales. Simplemente todo esto nos habla de que Cristo viene pronto. Amén. No nos puede sorprender, no nos debe sorprender. Y entonces todo lo que vivimos y todo lo que vemos direcciona los pasos de la iglesia en la dirección que debe andar. No podemos, hay cosas, esto es muy interesante el tiempo en que vivimos, ¿no es cierto? Porque vivimos un tiempo en donde se han hecho estudios, en donde la gente quiere una religión a la carta, ¿no es cierto? Se sienta como en un restaurante y le gusta esto de esta religión, le gusta esto del otro lugar, le gusta esto del otro lado, y Dios tiene que completar el menú que yo quiero para que yo me sienta satisfecho. No es que yo tengo que agradar a Dios, no es que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no es que Jesucristo o que Él tiene que ser el Señor para gloria de Dios el Padre, no. Él es el que tiene que servirme en cierta manera y agradarme en cierta manera para que yo lo siga. Yo lo sigo si me da esto, si me da aquello, y si no me contraría en lo que yo quiero. Entonces la mayoría de la gente en este siglo, en este siglo y en la tendencia postmodernista, nos encontramos que tenemos la gente que quiere una religión a la carta. Pero se ha sacado la Biblia del centro y Jesucristo ha dejado de ser, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué sería la palabra? Señor. Jesucristo ha dejado de ser Señor. Y el hombre se vuelve a poner en el medio y la vida, y el hombre es el ombligo. Y es el Dios de este siglo, que realmente a quien solamente se sirve, se sigue y se adora. Y entonces nos encontramos con que la dirección que la iglesia tiene que tener está marcada por estos tres gritos desesperados.
El primero de los gritos lo encontramos a nuestro alrededor, donde aquellos dos ciegos decían, o aquel ciego Bartimeo decía, ten de mí misericordia, Hijo de David, ten de mí misericordia. Siempre a nuestro alrededor, y algunos que orgullosamente ni siquiera reconocen su propia necesidad, igual necesitan un Salvador y necesitan su salvación. El segundo de los gritos el domingo pasado lo escuchamos desde el mismo infierno, y hablé acerca del infierno y de los gritos desesperados de aquel Epulón, aquel hombre que estaba en aquel lugar de tormento y viendo a Lázaro y en el seno de Abraham, y Abraham dijo, Padre Abraham, ten de mí misericordia. Misericordia es la palabra que nosotros necesitamos para que Dios no nos dé lo que merecemos. Porque si Dios nos diera lo que merecemos realmente, lo único que merecemos es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Denle un aplauso al que vive. Pero ese grito desesperado es el de aquel hombre que dice, tenga misericordia, alguien vaya a mis hermanos, tengo 5 hermanos y no quiero que vengan a este lugar del tormento. Él estaba consciente, hablábamos de algunas verdades que no las voy a repetir, pero él estaba consciente de su condición, pero también de la condición de sus hermanos que ajenos a la fe, ellos iban a ir a ese lugar y esperaba que alguien tenga misericordia y les hable del mensaje de la salvación. Es la iglesia. Soy yo y es usted. Es la iglesia del Señor Jesucristo que pone a Cristo en su lugar y tiene un mensaje que no puede dejar de decirse y que no debe dejar de proclamarse. El querigma, la proclama de la iglesia, sigue siendo lo que el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 5, cuando la Biblia dice, como si Dios rogase por nosotros, reconciliados hoy con Dios. Amén. Pero no le voy a hablar hoy del tercer grito. El tercer grito va a ser para el domingo, si Dios así lo permite. Amén. Estoy gritando mucho y me duele la garganta. Pero como el domingo hablaba acerca del lugar eterno, hablé de la realidad de la eternidad, la realidad de la vida después de la vida, y le hablé también de la realidad de que en esa vida después de la vida está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio, y que el juicio va a determinar de acuerdo a lo que el hombre ha elegido en la vida el lugar eterno que va a pasar, o el cielo eterno o una condenación eterna. Entonces le hablé acerca del infierno y de ese lugar del tormento que la historia del rico Epulón y Lázaro nos habla. Pero hoy yo le quiero hablar de esto, de esta otra parte, la contracara de lo que el domingo vimos. Porque si Dios es justo y en su gran misericordia ha preparado un lugar para aquellos que le aman, y ahí es donde entra la gracia de Dios, porque la misericordia, en su misericordia Dios no me da lo que merezco. Yo merezco la condenación. Yo merecía pagar el precio de mis pecados. Lo único que me esperaba era una eterna condenación porque le vivía dando las espaldas a Dios. Mas gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo y en la cruz del Calvario Él pagó el precio por mí ocupando mi lugar. Y para que todos aquellos que por la fe creen en Él, porque en ningún otro hay salvación. Porque como lo acabamos de decir, Jesucristo mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Denle un aplauso al Señor. Entonces, si Él es justo y en esa justicia le extiende misericordia para no darme lo que merezco, también en su gran amor Dios me ha dado gracia
Y cuando hablo de la gracia de Dios o hablamos de la gracia de Dios, doctrina fundamental, escrita en el libro o expresada en el libro a los romanos, cuando hablamos de la gracia, hablamos de que Dios me da lo que no merezco. Y qué bueno que es Dios, porque ahí yo veo el amor de Dios. Él me ha dado lo que yo no merecía y no merezco. Y cuando hablo de que me da lo que no merezco, me está dando esta seguridad y esta salvación que hoy tengo desde el momento en que creo en el Señor Jesucristo. Primero, para también tener claro, desde el día en que creímos en el Señor hemos pasado de muerte a vida. Amén. Hemos pasado de condenación a salvación. Hemos pasado, es un cambio de estado. Hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de nuestro amado Señor Jesucristo, al reino de la luz. Y hemos pasado del reino de la paternalidad de Satanás, ahora somos hechos hijos de Dios. Decimos que somos salvos porque nuestra relación con Dios ha sido restablecida por medio de la remoción o de que Dios quitó el pecado de mi vida cuando el Señor me perdonó muriendo por mí en la cruz del Calvario, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. De modo que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La separación que había entre nosotros y Dios ha sido quitada, y lo que nos separaba de Dios era el pecado. Amén. Lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y entonces cuando Él perdonó nuestros pecados y por la fe le aceptamos, ya no hay más condenación, porque ahora tenemos una plena relación con Dios. Tener vida eterna es tener relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, pero Él os dio vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué más Dios me dio cuando creí en el Señor? Y ¿sabe qué? Aparte de la vida eterna, Dios me ha dado un cielo para aquellos que creen en Él. Y entonces San Juan, y yo solamente quiero enumerar algunas cosas, me puse a pensar a través de la lectura de la Biblia, ¿qué no hay en el cielo? ¿Se puso a pensar qué no hay en el cielo? ¿Sabe lo que hay? ¿Sabe que hay un cielo? Hay algo que siempre doy gracias a Dios. Tengo desde los 14 años que conozco al Señor Jesucristo, que tuve mi encuentro con el Señor. Y si hay algo de lo que no dudo, hay algo que son certezas que uno tiene adentro del corazón, que no es miedo. Mi mamá o mi abuela o mi papá o nadie en donde yo me convertí me dijo: mirá, tenés que creer porque si no te vas a ir al infierno, Portate bien porque si no te vas al infierno, no mientas porque te vas a ir al infierno. Realmente nadie me asustó con el infierno. No es un cuco para mí el infierno. Es más, como pastores muchas veces hemos ido a personas que se han alejado del camino de Dios, se han apartado de la verdad, y cuando uno va, le dice: ¿y si hay infierno? ¿Y qué? Dice, hacen así, ¿y qué? Dice, no le importa nada, porque en realidad nosotros no estamos acá por temor al infierno, sino por amor a Dios. Amén. Y esa es una realidad tan profundamente grabada en el corazón que no hay duda de que hay un cielo y de que hay un infierno. Y puede uno ser catalogado de pueril, de naif, de crédulo, de que le hayan lavado el cerebro. Puede ser catalogado de mil maneras, pero la palabra de Dios es verdad. Amén. Y entonces la palabra de Dios es la que me da las convicciones que yo necesito para poder saber en qué creer y en qué no creer, más allá de lo que cualquiera o el mismo mundo en que vivimos y la ciencia diga. Y entonces el Señor Jesucristo les está hablando ahora. La iglesia aparece
la iglesia aparece, porque la iglesia forma parte del misterio de Dios revelado, y entonces Dios le dice a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y entonces le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Qué bueno que es eso, ¿no? Forma parte de nuestra esperanza desde el día en que creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Desde el día en que oímos las buenas nuevas, cuando hemos creído en el Señor dice: quédense tranquilos, no se preocupen, fui a preparar un lugar para ustedes. Él no nos abandonó, Él no creó la iglesia y la dejó tirada al azar a su suerte. No, Él dejó su Santo Espíritu y dejó promesas fieles, firmes y verdaderas, que son apoyo de nuestra fe, que son lo que hacen son lo que hace que nosotros nos mantengamos firmes y constantes cada día en el camino de Dios, perseverando en esta fe y tratando de obedecerle, porque su palabra sigue siendo verdad. Él ha ido a preparar un lugar para usted y para mí. Y entonces, como uno sabe, no me puse a ahondar en lo que hay. Esa sería la tarea para usted, para que usted mire en la Biblia qué hay allá en el cielo. Lo primero que sabemos es que está Él. Amén. Y alguien decía hoy, o en el coro se hablaba, que Él es nuestra herencia. ¿Cuál es nuestra mayor parte que nosotros podemos tener? Es Dios. Amén. Él es nuestro deseo mayor y el fin de toda esta nuestra esperanza. Pero Él dijo: Él fue a preparar un lugar. Y entonces digo, ¿qué no hay en el cielo? ¿Qué no hay? Chicle no hay. ¿Qué no hay en el cielo? Mirando el libro de Apocalipsis y pensando un poco, la Biblia dice que estos cielos y esta tierra no estarán más. Amén. Un día, si usted va a Segunda de Pedro, capítulo 3, un día estos elementos serán ardiendo, se destruirán. Y tendremos un cielo nuevo y una tierra nueva en donde mora la verdadera justicia de Dios. Es por eso que nosotros no ponemos nuestra esperanza en las cosas de la tierra, no nos afincamos a nada de este mundo. Como dice la Biblia, somos extranjeros y advenedizos en nuestro camino hacia la patria celestial, porque estamos de paso. Vivamos más o vivamos menos, vivamos mejor o vivamos peor, nuestra esperanza está con nuestro Padre celestial. No es la ilusión de los tontos, no es la esperanza de los que creen en Él. Es lo que hace que el hombre pueda mantenerse firme, es lo que hizo que los primeros cristianos y los cristianos de hoy en día, que son anónimos a nuestros ojos y a nuestros oídos, sigan dando la vida, sigan perdiendo sus bienes, sigan entregando sus corazones, sigan manteniéndose a veces en las sombras de la oscuridad para seguir hablando del Señor Jesucristo, les cueste lo que les cueste, porque hay una esperanza y no está afincada en estos cielos. No estarán estos cielos y esta tierra y el mar ya no existirá más. ¿Sabe que no va a haber allá? Allá no va a haber lágrimas. Lágrimas que son el pan de mucha gente. Usted pone el televisor y la verdad tiene que poner el televisor y una caja de carilina para poder mirar el televisor, porque si usted no se quebranta con el dolor de madres que pierden a sus hijos, de gente honesta, de gente trabajadora, de gente con planes, de gente joven, con vida, con sueños, con esperanzas, con luchadores que estudian, que tratan de progresar y sus vidas son
cortadas o arruinadas en un solo segundo, y las lágrimas de aquellos que los vemos o las lágrimas de su familia que solo tienen dolor. La Biblia dice que las lágrimas serán consoladas porque allá ya no habrá más lágrimas. Allá no va a haber lo que provoca las lágrimas, que es la muerte, que es la separación, lo que nos separa de aquellos que amamos, lo que nos hace entrar, si no hubiera esperanza, en un estado de desesperación, porque la muerte separa a las familias, separa a los amores, separa a las personas que más se aman. No pueden hablar de un siempre, porque la muerte, que es el resultado del pecado, ha entrado en este mundo. Pero ¿sabe una cosa? El Señor dice en su palabra, y lo veo en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, allá no va a haber muerte. ¿Se imagina un mundo sin muerte? Y no estoy citando a John Lennon en su Imagine, ¿no es cierto? No estoy citando a John Lennon, porque juntamente con ello habla de no barreras y no religión. Ateo, totalmente. No, hablo de la esperanza de la Biblia, donde realmente un día no va a haber muerte, donde un día ese postrer enemigo va a ser vencido, donde alguien va a poder decir, o vamos a poder todos citar lo que la misma Biblia dice, arrostrando los ojos de la misma muerte: ¿dónde está, oh victoria, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Sorbida es la muerte en victoria, porque el Señor ha vencido la muerte, y la muerte nunca más tendrá lugar en aquel lugar que Él ha preparado para nosotros. Ya no va a haber clamor, no va a haber el clamor de aquellos que piden justicia con marchas, frente a tribunales, frente a las leyes, frente a los palacios legislativos. Ya no va a haber clamores pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pidiendo algo que los ayude social o económicamente. Ya no va a estar el clamor de las necesidades de la gente, atormentados por tantos sufrimientos. Ya no va a haber clamor, porque allí solamente hay respuestas. Allí estaremos para siempre con el Señor. Ya no va a haber dolor y no va a existir sufrimiento. Apocalipsis capítulo 21 estoy citando. No va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. El dolor, no solo el dolor que pudiera existir en lo físico, el dolor de una enfermedad y que tuerce la salud de las personas, que encorva las fuerzas del más fuerte, que impide el caminar del que era independiente, que lo postra a alguien en una cama buscándole un poquitito de alivio con morfina o con los rescates que se necesitan. Lo digo por mi hermana, el año pasado, más joven que yo, partiendo a la presencia del Señor. Ya no va a haber clamor ni dolor, porque habrá pasado. Ya no hay más dolor. No va a haber dolor moral, no va a haber dolor físico, no va a haber dolor mental. Ya no va a haber ningún dolor, porque estaremos para siempre con el Señor. Ni sufrimiento alguno. No va a haber templo. No necesitaremos ir al templo, porque estaremos en la misma presencia del Señor. Nadie será obligado a ir al templo. Nadie tendrá el que ir al templo porque si no me suspenden de acá, o no me dan lo otro, o porque si no mi mamá se enoja, o porque mi mujer se enoja, o porque mi marido se enoja. No va a haber más templos, ¿sabía? Vamos a estar en la misma presencia del Señor. No va a haber maldición, que es la consecuencia del pecado. No va a haber hospitales ni sanatorios, porque no va a haber enfermedad ni enfermos. Las colas a la madrugada para poder, y el día anterior, me decía alguien estos días,
para poder sacar un número y que alguien le pueda atender. Y si ese alguien que lo atiende le da bolilla, porque lamentablemente no todos, pero algunos profesionales no le dan bolilla, no le atienden como debieran atenderle, y usted se va como llegó y el dolor sigue. Y la enfermedad sigue y avanza. No va a haber hospitales ni sanatorios, porque no va a haber enfermedad ni enfermos, no va a haber culpa ni culpables, ni acusados ni acusadores, no va a haber noticieros con malas noticias, ni noticias malas insoportablemente inesperadas, no va a haber violencia ni violentos, no va a haber guerras ni rumores de guerras, no va a haber remedios ni tampoco va a haber medicina, no va a haber misiles nucleares ni otros, ni tanques de guerra, ni aviones de guerra, ni naves de guerra, ni armas de guerra, ni soldados, ni ejércitos para la guerra. No va a haber ladrones, ni va a haber estafadores. No va a haber política, ni va a haber políticos. No va a haber ni dinero, ni necesidad de él, ni de conseguirlo, porque no se va a trabajar. Y eso le gusta, ¿no? No se va a trabajar, porque allí será el descanso de todas nuestras obras. No va a haber clases sociales ni división por el que tiene y el que no tiene. Los guetos modernos que separan a una clase social de la otra con un paredón como lo tenemos enfrente, o los grandes countries, donde de adentro es una cosa y de afuera es otra cosa, donde Puerto Madero es una cosa y Villa Ortúzar es otra cosa. No va a haber clases sociales, porque todos seremos iguales a nuestro Señor. No va a haber injusticia, ni leyes injustas, ni injustos. No va a haber pecado ni pecadores, no va a haber terremotos, ni tsunamis, ni inundaciones, ni sequías, ni granizos, ni nieves, tempestades de nieves, porque la tierra habrá terminado y estamos en un cielo nuevo y tierra nueva. No habrá preocupaciones ni preocupados, no habrá estrés, no habrá depresión, no habrá problemas por los que haya estrés ni depresión. No habrá problemas psíquicos, psiquiátricos, neurológicos, ni va a haber psicólogos, ni psiquiatras, ni remedios psiquiátricos. No va a haber marihuana. A ver. No va a haber marihuana en ningún formato. Ni aceite, ni pitillo, ni nada. Porque no va a haber consumidores, ni va a haber cigarrillos, ni drogas, ni alcohol. No va a haber vacaciones. Porque vamos a estar de vacaciones todos los días. Estaremos para siempre con el Señor. Nuestra actividad va a ser una actividad tan diferente de las que nunca nos vamos a cansar. Nunca nos vamos a cansar. Porque estamos en aquel lugar preparado para gente que está preparada. Porque Él es el que está alumbrando, por eso no necesitamos con su gloria misma, no vamos a necesitar ni luz de sol ni luz de luna, porque ya no va a haber más noche, Él va a estar con nosotros. No va a haber cansancio, no va a haber relojes, porque el tiempo ya no va a existir más. Y póngase contento, ya no va a llegar más tarde al culto. Va a llegar temprano siempre. Va a escuchar todos los devocionales. El primero lo va a escuchar. Hay algunos hermanos acá que son vírgenes del devocional de entrada, porque nunca han escuchado un devocional de entrada. Entonces póngase contento, allá no va a haber reloj. Y no va a haber tiempo y nunca va a llegar tarde usted ni yo al culto. Qué bueno, no va a llegar tarde ni a las reuniones del trabajo, ni al trabajo, ni va a tener que a nadie porque llegó tarde al trabajo, porque no va a haber tiempo en aquel lugar. Qué bueno, hermano. Simplemente estas cosas son las cosas que Dios ha preparado
para gente que está preparada. Es un lugar donde la palabra de Dios dice que no va a haber ninguna de estas cosas, porque las primeras cosas habrán pasado. Pero también dice la Biblia que allí no entrarán ni los cobardes, ni los hechiceros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los idólatras, ni todo aquel que ama o hace mentira y cuyo nombre no esté anotado en el libro de la vida. Y eso es lo que nosotros tenemos simplemente que pensar en esta noche. Yo no sé usted, yo no sé ninguno de nosotros, pero sí sé que el cielo, y sigo insistiendo en esto, el cielo es un lugar preparado para gente que está preparada. Este lugar, tanto como el otro lugar, son dos verdades eternas y doctrinas bíblicas que la palabra de Dios nos enseña para nosotros que hemos creído en Dios y que creemos en la inerrante palabra de Dios. El destino eterno de todo ser humano se elige aquí en la tierra mientras uno está vivo. Por eso el Señor nos invita y nos dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. Todo aquel que le recibe por la fe, y eso es lo que dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y aquel que no está preparado en esta noche puede prepararse, porque como comencé diciendo, las señales están todas cumplidas y el Señor viene pronto. ¿Está usted preparado? El Señor vuelve para buscar a su iglesia y no va a ser en un acto visible para que la humanidad lo vea. No, la iglesia va a ser raptada, la iglesia va a ser arrebatada en un momento. Cuando la final trompeta suene, en un abrir y cerrar de ojos, no hay lugar para prepararse, no hay tiempo para arreglar las cuentas, no hay tiempo para ir a la casa del pariente, ni tirarse de rodillas y arreglar las cuentas con Dios. No, uno tiene que estar preparado, uno tiene que acostarse y saber que cierra sus ojos acá, y si el Señor viniera mientras usted y yo estamos durmiendo, los abrimos en la eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero el cielo es un lugar preparado para gente que está preparada. Y si usted no está preparado, tiene que arreglar sus cuentas y tiene que ponerse a cuenta con el Señor y entrar en el camino, y el camino se llama Jesús. Yo le invito en esta noche a que pueda aceptar, arreglar sus cuentas con Dios y prepararse para aquel momento y para aquel lugar tan precioso que Dios ha preparado para mí, donde no va a haber ninguna de estas cosas tan tristes y dolorosas, porque estaremos para siempre con nuestro Señor. Yo le invito a que nos pongamos de pie y podamos orar a Dios. Si hay alguno que tiene necesidad, puede pasar adelante, vamos a estar orando por usted. Si hay alguno que necesita aceptar, arreglar sus cuentas con Dios, pase adelante y hay un cielo preparado para usted si quiere prepararse. Amén. Oramos al Señor por gracia y por misericordia de nuestro Dios.